Y desde chica, creo que 12, 13 años, empecé a escribir en cuadernitos. Entonces tengo la primer libretita de los 13 años, que era chiquita, y ahí yo escribía. Y así hasta el día de hoy sigo escribiendo mis cuadernos. A veces yo creo que más escribo cuando más necesito como aclarar mi mente, ¿no? Lo vi a mi papá hacer ese cambio, sufrir también, porque no fue fácil. Redefinirse, encontrarse con su familia, encontrar su nuevo lugar en el mundo, digamos, pero digo, es posible, y yo siento que quizás por él o por también mi mamá o los antepasados, esa como llamita que me llama a crecer, a avanzar, a seguir estudiando, a seguir planteando cosas nuevas. Y bueno, y con todos los desafíos de hoy de la tecnología, no soy muy amante de la tecnología, pero me doy cuenta que hay que darle bolilla y que hay que integrarlo y que bueno, que abre un mundo tan distinto al que teníamos nosotros. Pero me quedó eso, ¿viste? Y de decir, bueno, estas mujeres, lo mismo que Darío hace, cuando él dice, ojalá que desde el barro sigan saliendo las palabras, ojalá que se escuche en los centros lo que pasa en las periferias. Hay algunos autores que hablan de que solo se ve bien desde la periferia. Y si vas a hablar de pobreza, hablarlo desde la periferia, si vas a hablar de... Porque si no, hablas siempre desde acá arriba, de lo que le falta al otro que no tiene lo que tenés vos, pero que tiene un montón de cosas que vos tampoco tenés, y que ese diálogo asimétrico es como muy necesario de cortar, o de crear puentes, ¿no? Si yo te pregunto qué es la literatura, ¿qué me responderías? Wow. Aclaro, sí, esto siempre lo aclaro, es pregunta de Darío, no es pregunta mía. Él quiere que pregunte esto. ¿Qué es la literatura? Creo que es la posibilidad de abrir la palabra a todos. Me parece que es eso, que dista de lo académico, o dista de lo formalizado, de lo permitido o de lo aceptado. Un día revisando una caja de mi abuela, encontré un cuadernito Gloria, como los Gloria famosos, manuscrito, escrito por mi abuela, ¿no? Yo sabía que ella escribía poemas. Algún día podemos hacer algún programa de los libros de los escritos de mi abuela. En esa caja mi abuela había guardado un montonazo de cartas que su marido, mi abuelo, se había intercambiado a raíz de la fundación del Museo de la Casa del Acuerdo de San Nicolás. Yo me las leí todas, esas cartas, y me leí todo su cuadernito. Y un día, entonces, a la noche, justamente me sentaba en la compu y transcribía los poemas de mi abuela. Caminamos multiplicando palabras por las calles, apropiándonos de sus lenguajes, paso a paso entre criaturas ávidas del verbo, con los pies descalzos también entre aquellos que perdieron sus abecedarios. Venimos de universos abiertos en las hojas, extraterrestres caminantes del ágora, abriendo puertas en bibliotecas, buscándonos, rescatándonos de nosotros mismos, para otros nosotros del verbo que nos toca. Extraterrestres, un nido rescatando vuelos del hombre en el paisaje. Mi nombre es Luciano Arias, nicoleño y escritor. Acompáñame a conocer a otros autores, a veces llamados invisibles. Invisibles, sí, pero que se hacen escuchar a través de las palabras. Hola, bienvenidos a otro episodio de Extraterrestres. Hoy nos acompaña una escritora por fuera de San Nicolás. Bienvenida, Mercedes Cisternas. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Ella viene de Mendoza, así que nos estamos expandiendo un poquito más. Estamos saliendo de San Nicolás. Sí, igual tengo mis raíces acá en San Nicolás. Sí. Así que, bueno, soy de afuera y soy de adentro. Pero hace un ratito estábamos hablando, me fuiste contando un poco de tu vida, tu trabajo, tus experiencias. Así que, ¿querés contarme un poquito más?
Bueno, primero súper agradecida de estar acá. Me encanta como hace tantos años que me fui de San Nicolás, que hacer estas actividades como ser parte me hace sentir como un poco en casa otra vez, ¿no? Y bueno, estoy acá por la presentación del libro de Darío, una persona a quien admiro mucho y que siento que en algunas cosas y en algunas fibras más íntimas es que comulgamos este deseo de comunicar, de integrar, diría él, ¿no? Dice, no sería yo si no integro. Y bueno, por eso estoy acá. Encantada de haber leído su libro y de que él me invitara también a estas cositas. Bien. Pero vos también escribís. De hecho, en la biografía que me mandaste, me contás que desde los 13 años. Sí. Yo, cuando de chica, mis papás vivían en Somisa, ¿viste? En el barrio de Somisa. Y estaba el río. Era el barrio de la fábrica. Claro. Y estaba el arroyo ahí cerca. Y entonces para mí un lugar así interesante de encontrarme conmigo misma era ese arroyo. Y desde chica, creo que 13 años, empecé a escribir en cuadernitos, ¿viste? Entonces tengo la primer libretita de los 13 años, que era chiquita, y ahí yo escribía. Y así hasta el día de hoy sigo escribiendo mis cuadernos. A veces, yo creo que más escribo cuando más necesito como aclarar mi mente, ¿no? Y entonces, bueno, no sé qué vamos a hacer con esos cuadernos cuando yo no esté. Porque están ahí guardados y archivados en mi casa, son muchísimos, pero bueno, a mí me sirven escribir, porque muchas veces vuelvo para atrás en lo que he escrito y ahí es como que me encuentro. Es hermoso escribir porque te das cuenta de que en el fondo sos vos. Es como que no, bueno, van pasando otras experiencias, vas avanzando en otros campos laborales, vas teniendo nuevos amigos, pero hay algo tuyo que permanece y que te vas reencontrando con ese anhelo, eso que tenés adentro, ¿no? Así que sí. Y después, bueno, también a raíz de que soy docente, que soy profe, he tenido que escribir para la escuela, seguro. Y sí, porque, viste, claro, yo de muchos años de docencia, he trabajado mucho en institutos de formación docente, y entonces, bueno, un instituto que era en su momento era muy importante en Mendoza, y ganaba licitaciones, y escribíamos, entonces he escrito para de matemática a partir de situaciones históricas y problemáticas de la gente, enseñar matemática. Ese me encantó, ¿viste? Porque no es enseñar la matemática desde la teoría, sino de lo que va ocurriendo en la vida cotidiana. Ese lo escribí para adultos de barrios. Básicamente, ¿dónde es aplicable las matemáticas? Claro, cuando uno y cómo la matemática desde la vida cotidiana te reclama, ¿no? Ejercicios, pensamientos, razonamientos lógicos. Bueno, eso me encantó hacerlo. Y lo mismo para ciencias naturales. Entonces, a partir de la problemática que tiene la gente con las cloacas que no le funcionan, el agua que no sube al tanque y todas esas cosas, como ir aprendiendo física, biología, bueno, eso también me encantó. Y bueno, también y en eso he trabajado bastante. Después vino todo el tema de la educación a distancia, la educación personalizada, y entonces hacer la mediación pedagógica para las cartillas, las guías, para que la gente pueda, leyendo, aprender solo en su casa. Así que bueno, eso fue re interesante, pero fue, bueno, parte de esta necesidad de trabajar para comer, porque claro, porque si no trabajás no comés, ¿viste? Si no das clases, si no te incorporás, bueno. Y después, con el tiempo, como que sentí más la necesidad de ingresar. Claro, yo vengo de la matemática, entonces no tengo la formación que tienen los que han estudiado literatura, lengua. Siempre me encantó leer, siempre leí y me gusta escribir, pero lo que hago, lo hago así como porque escribo y leo, pero no he tenido una formación académica en literatura y etcétera.
Pero bueno, me encontré con gente muy maravillosa que me ayudó a escribir 2 libros que tienen mucho que ver con mi biografía, con lo autobiográfico, que tiene que ver con, son 2 libritos chicos, 2 libros que tienen como un multigénero, ¿no? Tienen un poco de poesía, tienen algunas canciones, uno está hecho sobre los epígrafes, son canciones, y el otro tiene insertados en los capítulos recetas de cocina. Entonces, viste, es como multigénero, pero que voy contando un poco mi historia, mis preocupaciones, mis anhelos, mis luchas, mis dificultades, y bueno, y ahí voy compartiendo eso, ¿no? El primer libro se llama No me hables en nombre de Dios, y entonces Dios con minúscula, porque ahí lo que quería decir era, lo que quise decir siempre es esto de liberarnos de los discursos dogmáticos que te vienen de afuera, ¿no? Como avanzar con tu propio pensamiento crítico, tus propias experiencias, tu identidad. Y bueno, y mucha gente, yo tengo formación religiosa de base, entonces mucha gente me decía, pero entonces vos no crees, como no me hables en nombre de Dios, soy atea, más o menos una descripción así, viste, que la gente lo asociaba así. Y entonces me sentí convocada a escribir este segundo que dice, a veces creo. ¿Por qué digo a veces? Porque otras veces no hace falta creer sino ver, viste. Uno se inventa creencias por no abrir los ojos y ver lo que ocurre alrededor, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi teoría, de que si miráramos más y entendiéramos más lo que pasa a nuestro alrededor, y sobre todo en la naturaleza, tendríamos mucha más fe interior y más confianza en que las cosas suceden como tienen que suceder y en el momento que tienen que suceder. Bueno, y cuando vine el libro lo presenté, los 2 libros los presenté en San Nicolás en su momento. ¿Te acordás el año? El primero en el 2019 y el segundo en el 2021. Y cuando presenté, en el 2019 conocí a Darío. Ahí lo conocí con sus estudiantes, que yo cuando lo vi entrar con estudiantes dije, ¡ay, qué van a hacer! Y cuando los escuché me enamoré del trabajo que Darío hace. Cuando fui a presentar mi segundo libro, y lo escuché también a Darío presentar sus obras en el 2019, que fue un congreso de escritores, y conocí gente de distintas partes del país, muy interesante, en esa ocasión. Cuando fui a presentar el A veces creo, yo quería hacer algo con Darío, entonces estuvimos reunidos un día, y me ofreció presentar mi libro en sus talleres y en sus estudiantes de las escuelas secundarias. Y eso fue a principio de año, cuando a mitad de año vine a presentar el libro, fue maravilloso lo que había hecho Darío. Entonces fuimos a la Casa del Acuerdo con estudiantes de distintos colegios, a la mañana algunos y a la tarde otros, porque no entraban todos en la Casa del Acuerdo, y los escuché leer sus credos, sus a veces creo también, y me encantó. Entonces ahora cuando vi esta presentación dije, no, tengo que estar ahí. Seguramente Darío va a estar muy contento por eso. Bonito. Volvamos a la Mercedes, esa que vos me contaste, que vivía en Barrio Somisa y demás. Si yo agarro tu libreta que vos empezaste a escribir a los 13 años, ¿qué encuentro ahí? Ay, Dios mío, muchos secretos. Los secretos, la historia. No, creo que encontrás emociones, dudas, y también esto de, a mí me parece como que yo cuando escribo razonamientos que cuando no los, para mí, ¿no? Cuando no los escribo se me pierden o no van, viste que además tengo esta formación matemática de la lógica, entonces cuando escribo y pienso lo que escribo y pienso lo que pienso, encuentro como que tiene un sentido empezar y terminar, seguir, retomar y tiene eso, tiene también sueños, ideales, tiene ganas de ir más allá, siempre eso.
Mi papá, que fue cura, ¿viste? No sabías. No. Mi papá se quedó viudo a los 69 años. Y vivíamos en Somisa porque él era ingeniero en Somisa. Y él ya venía, por supuesto, participando como ministro de la Eucaristía, visitando enfermos como laico comprometido. Y cuando se queda viudo, hace esto de prepararse para el diaconado y finalmente lo ordena sacerdote, el obispo, que no me acuerdo cómo se llama en ese momento. Cardelli creo que era. Y lo ordena sacerdote y bueno, y él empieza a confesar a gente en el santuario. Y yo siempre digo, y le digo a mis estudiantes hoy cuando doy clase, que viste que a veces uno a los 30 o 40 años se piensa que le falta poco para, ya me quiero jubilar y ya está. Y no, y la vida es mucho más allá, y digo, vos a los 70 años también te podés plantear un cambio de vida. Y yo lo vi en él, viste, lo vi a mi papá hacer ese cambio, sufrir también, porque no fue fácil. Redefinirse, encontrarse con su familia, encontrar su nuevo lugar en el mundo, digamos, pero digo, es posible, y yo siento que quizás por él o por también mi mamá o los antepasados, esa como llamita que me llama a crecer, a avanzar, a seguir estudiando, a seguir planteando cosas nuevas. Y bueno, y con todos los desafíos de hoy de la tecnología, no soy muy amante de la tecnología, pero me doy cuenta que hay que darle bolilla y que hay que integrarlo y que bueno, que abre un mundo tan distinto al que teníamos nosotros, que bueno, siempre pienso que no puedes hacer nada en el mundo si no comprendes lo que está sucediendo. No puedes entender, no puedes proyectarte y hacer si no comprendes previamente. Entonces, bueno, estas ganas de comprender, la tengo ahí como muy fuerte, entonces por eso sigo estudiando, sigo trabajando, y etcétera, etcétera. Una cosa como de escritora que me pasó, yo tuve una muy buena editora, acompañante de mis lecturas, muy amorosa, y ella está como siempre pendiente, muy amorosa, una chica joven muy amorosa. Y como que me despertó esta llamita ella lo que me decía es, un Borges y un Sábato ya los tenemos. Ahora otras palabras y otras personas pueden decir lo suyo, no hace falta aspirar a premio Nobel o qué sé yo. Entonces él decía, pero todo el mundo tiene derecho a dar su palabra. Como yo trabajo hace muchos años en barrios así periféricos, con pobreza, violencia, droga, consumos problemáticos, sobre todo con mujeres, dije, ay, ¿por qué las mujeres no podrán decir lo suyo también, ¿no? Y entonces empezamos como con un taller de escritura terapéutica con mujeres de esos barrios y escribimos. Y escribieron ellas y bueno, fue muy, muy impresionante ese taller de escritura que yo alentaba y acompañaba con una profe, pero también después la editora como que me ayudó, ¿no? Entonces, las mujeres, algunas sin primaria, sin secundaria y proveniendo de ámbitos muy, muy duros, escribieron textos cortitos, fueron 5 sábados, no mucho más. Pero cada sábado había como una motivación para escribir de algo así muy vivencial, mi primer trabajo, el amor, el dolor, los hijos, los padres, el barrio, la historia. Y fue muy, muy impresionante para mí porque también escuchándolas me di cuenta de muchas cosas mías, ¿viste? Como que me reflejaban muchas cosas mías. El primer trabajo, las violencias. Fue muy, muy interesante ese libro. Y bueno, y después cuando hicimos la compilación de los distintos escritos, quedaron como enmarcadas en distintos capítulos y cada uno de esos capítulos estaba también enmarcado a su vez en la Ley de Protección de Mujeres. Entonces cada mujer que habla de su primer trabajo tiene como referencia los derechos en relación a la vida laboral de esas mujeres, ¿no? Quedó un libro precioso y después de cada capítulo como una reflexión general
de las mujeres frente a sus derechos. Quedó un libro precioso. Pero me parece que eso fui descubriendo con tanto la escritura mía como escribir a otros, el poder que tiene la palabra, que Darío siempre lo dice, ¿no? El poder creador que tiene la palabra. Así que, bueno, todo eso encontramos. Podemos decir entonces que tu literatura también está muy relacionada con tu formación, con tus creencias. Sí, sí. Estoy también ahora, estoy escribiendo ahora, pero más una escritura un poco más formal, porque es la del tesis doctoral. Y bueno, y esto de, viste que en algún momento se decía también dar voz, ser la voz de los que no tienen voz, y creo que hemos avanzado en ese sentido, y decir, no, ser voz de los que no tienen voz no, porque ellos tienen voz, sino vehiculizar los caminos para que ellos puedan hablar, y uno ser como el intérprete más fiel, ¿no? Como una caña hueca que dice la canción, donde pasa efectivamente la voz esa que está silenciada, que está invisibilizada, y que llegue a quien tiene que escuchar. Porque a mí, ¿sabes qué me impresiona últimamente? Como la falta de comprensión que nos tenemos mutuamente. Creemos que el otro es lo que yo creo que es, sin este espacio ni sin este tiempo para abrirme a que el otro me diga quién es, y que yo no lo reciba ni con mis prejuicios, ni con lo que yo espero que sea o quiero que sea, o le enchufo. Estoy leyendo este tiempo a Frantz Fanon, ¿lo has leído? En su libro Piel negra en máscaras blancas. Cuando él se da cuenta que es negro en Argelia, porque él se sentía francés, el psiquiatra francés, no sabía que él tenía esas raíces, no había tomado conciencia que él tenía esas raíces, ¿no? Y cómo en esta sociedad así también tan a veces tan consumista, tan materialista y tan de los éxitos y de a quién pones en el candelabro, que entonces el que no es como el del candelabro quiere ser como el del candelabro, ¿no? Y yo digo que ahí perdemos toda la riqueza de la diversidad en la cultura, que por suerte estoy haciendo un doctorado en educación en la diversidad, que me han admitido en la facultad porque son buenas, porque en realidad cuando ellos la facultad habla de diversidad, es una facultad que tiene todas las formaciones para discapacidad en ciegos, en todas, y yo vengo como desde una diversidad cultural, ¿no? Como un modo de mirar la vida, el trabajo de las mujeres, de cuidado de sus niños, de sus comunidades, de sus centros culturales, y el trabajo de las mujeres de cuidado en el trabajo productivo. No sé si conté que las mujeres con las que yo trabajo tienen un vivero de producción de plantas nativas. Un vivero de producción de plantas nativas y una carpintería de reciclado de pallets. Y lo que yo miro desde afuera es que la capacidad, las habilidades, el convencimiento, el amor, la pasión que le ponen en cuidar un niño, una vida que empieza, la ponen en cuidar la semillita, la plantita, en recuperar una madera que se usa, por ejemplo, para hacer cajas nido de pititorras que después van a controlar la alopecia, o sea, como todo el tema del cuidado puesto en un trabajo productivo que no se ve normalmente, ¿no? En el trabajo productivo uno ve competitividad, ve el número hasta la rentabilidad máxima, la explotación del otro, del recurso del otro. Bueno, estas cosas que se ven y que son preciosas y que me parece que, mira, una vez un líder, maestro de recursos no me acuerdo, de públicos era, y RRPP. De recursos humanos. No importa. La cuestión es que él analizó nuestras redes y entonces me dijo: Mercedes, ustedes tienen unos saberes exportables que acá en Buenos Aires no se conocen.
Y entonces ahí, viste, cuando todavía no sé bien cuáles son los saberes exportables a lo que él hacía referencia, pero me quedó eso, viste, y de decir, bueno, estas mujeres, lo mismo que Darío hace, cuando él dice, ojalá que desde el barro sigan saliendo las palabras, ojalá que se escuche en los centros lo que pasa en las periferias. Hay algunos autores que hablan de que solo se ve bien desde la periferia. Y si vas a hablar de pobreza, hablarlo desde la periferia, si vas a hablar de... Porque si no, hablas siempre desde acá arriba, de lo que le falta al otro que no tiene lo que tenés vos, pero que tiene un montón de cosas que vos tampoco tenés, y que ese diálogo asimétrico es como muy necesario de cortar, o de crear puentes, ¿no? Claro. Creo que es lo que también quiere hacer Darío. Sí, él siempre dice eso también. Claro. Si yo algo ya me dijiste, pero si yo te preguntara en qué momento es el que vos elegís para escribir. ¿Qué ¿Del momento día, es? sí? Sí, del día, y qué te inspira. Algo ya igual me anticipaste antes. ¿Qué te dije? Que me iba al río. No, también sí, que cuando te sentías inspirada. Sí, en realidad para mí el momento de despertarme a la mañana es un momento muy fuerte de encuentro conmigo misma. Entonces ahí no es que escriba, sino como que le dedico tiempo a eso, a ese rato de estar tranquila, de no andar corriendo. Después corro todo el día, pero ese rato es importante. Y generalmente escribo más a la nochecita, cuando ya me siento tranquila, relajada, ¿viste? Ahora escribo mucho en la compu, claro, que antes escribía más. Bueno, también sigo escribiendo a mano. Mi cuaderno sigue siendo con virome. Bien, con virome, que siempre es Big punta fina. ¿Por qué? No sé por qué, porque siempre es como que soy Tauro, ¿viste? Soy medio toca, sí. Entonces el cuaderno tiene que ser todo, siempre espiralado, chico y con Big punta fina. Hay un toca ahí, me parece. La locura, ¿viste? Igual, todos tenemos. Sí, yo acomodo los billetes del también. Menor valor al mayor valor. Al revés. Claro. Igual son más o menos todo el mismo valor, así que tampoco hay tanta variedad. Bien, ¿tenés algo para compartir, Mercedes? ¿Algo de tu lectura? A ver, ¿algo mío? A ver, espera. Porque venía tuvimos un lío en el micro, que se demoró un montón. Y encontré una cosa que me gustó. Bueno. Lo escribí este poema, que es un poema y un comentario. Pero este poema yo lo escribí, a ver si lo encuentro ahora. Lo escribí hace mucho tiempo. Bueno, también fui deshonesta con mis profes, porque dije, no tengo formación literaria, pero he ido a talleres literarios. No tengo formación académica, pero bueno. Y este texto que voy a leer es del último capítulo de ese primer libro. Y bueno, voy a leer una partecita. Dice, historia añosa y callada, elocuente maestra de regazo grande, abrazo, escalera, nido, tenue suspiro, ardoroso llanto. Venís de lejos y vas hacia el mañana, altiva buscando nuevos rumbos, sumisa a los golpes del destino, decidida tu decir todo alcanza. Entra y realiza tu tarea. No soy piedra, sí agrisado acero. Los huecos de mi alma niña, blandos, te dan la bienvenida. Y así, habitada y feliz, quiero hacer una ronda, redonda y abierta, de mantas y almohadones, de abrigos y almendras, con ojos en las estrellas y ciruelas en los tazones. Y vendrán mis hermanas y hermanos, mis primos, cuñados y sobrinos, desde el amplio territorio donde habitan sus sueños. Mis amigas nicoleñas de la infancia, mis compañeras de adolescencia, mis amores rosarinos con su música trovera, mi querida gente de Rafaela, con mochilas de quesos y salames, la picada rica y las horas de charla sin fin, las amigas del Chaco con los aires del impenetrable, las ex monjitas con su hermandad hecha piel.
y todos los mendocinos, todos los que me acompañaron, los que me recibieron, los que me han mimado, los que me quieren y aventan mis sueños, los que me escuchan y desgranan mis locuras, los que trabajan conmigo codo a codo, los que me ayudan a ahuyentar el cansancio y la incredulidad, los que me contagian su fe y me dan fuerzas. Todos vendrán, traerán sus dones, susurrarán sus voces y encontrarán aquí consuelo a sus dolores, alegrías para sus tardes y descanso para sus noches, y un disparador de ideas para que entre todos hagamos un mundo más libre. Que nadie se arrogue autoridad alguna sobre nuestras conciencias, que nadie quiera ocupar el lugar de Dios, que nadie nos hable en su nombre y que nuestros corazones escuchen la enseñanza de la sangre. Que los genuinos deseos encuentren su lugar y que los horizontes se alejen para que tengamos siempre ganas de caminar. Cantaremos en la ronda, bailaremos con los espíritus y los demonios, y la pacha abrirá su vientre para darnos de beber. Ya no seremos más extraños y el mundo se hará más habitable. Y tendrán sentido todos los pasos dados, todas las lágrimas vertidas, todas las piedras saltadas, todas las luchas emprendidas, todas las meditaciones respiradas. Y seré más feliz, más completa, más amante que lo soñado alguna vez. Excelente. Si yo te tengo que preguntar a vos... Ahora te tengo que invitar también a vos. ¿Eh? Ahora te tengo que invitar también a vos. También, sí. Si yo te pregunto qué es la literatura, ¿qué me responderías? Wow. Aclaro, sí, esto siempre lo aclaro, es pregunta de Darío, no es pregunta mía. Él quiere que pregunte esto. ¿Qué es la literatura? Creo que es la posibilidad de abrir la palabra a todos. Me parece que es eso, que dista de lo académico, dista de lo formalizado, de lo permitido o de lo aceptado, sino como que es eso, ¿no? El lugar donde podemos hablar. Una vez me acuerdo que yo decía que mis amigos eran los libros, y los autores de los libros eran mis amigos, más que mis vecinos, más que mis vecinos. Y me dice, ay, ¿cómo vas a querer más a los autores que a los vecinos? Bueno, pero no quiero decir que no quiero a mis vecinos, quiero a mis vecinos, pero cuando te encontrás en la literatura con alguien que entra a tu alma, ese ya es tu amigo. ¿Tenés referentes? ¿Escritores referentes? En una época he leído muchísimo a las mujeres que escribían. Y esa fue como muy, muy fuerte. Pues he leído mucho a Sábato, he leído mucho a Morin, que es este filósofo francés de la complejidad. Bueno, y leo bastante, pero no sé si como lector, como referentes de mi escritura, sino como alimentadores de mi alma, qué sé yo. ¿Y literatura nicoleña? ¿Conoces? Conozco Darío, con Adela he hecho algunas cosas también, sí. Con Vilma también por ahí nos conocemos. Claro, con Vilma también Bueno, y después yo leo también, bueno, te digo de mi abuela, que escribía esas poesías que te conté. No sé si te conté que había un día revisando una caja de mi abuela, encontré un cuadernito Gloria, como los Gloria famosos, manuscrito escrito por mi abuela, ¿no? Yo sabía que ella escribía poemas. Algún día podemos hacer algún programa de los libros de los escritos de mi abuela. En esa caja mi abuela había guardado un montonazo de cartas que su marido, mi abuelo, se había intercambiado a raíz de la fundación del Museo de la Casa del Acuerdo de San Nicolás. Yo me las leí todas, esas cartas, y me leí todo su cuadernito. Y un día entonces, a la noche, justamente me sentaba en la compu y transcribía los poemas de mi abuela.
Y bueno, de mi abuela, esas son mi abuela materna, pero mis abuelos paternos también dejaron cosas escritas y bueno, también eso me encanta leer, todo lo que es historia, vos que sos historiador. Y bueno, son tesoros también encontrar esas cosas, ¿no? Precioso, precioso, precioso. Ahora estoy detrás de unas cartas de mi abuelo paterno que están acá en San Nicolás, en la casa de una de mis hermanas, que las quiero resucitar porque son, justamente él era ingeniero también y hablaba de la minería. Y viste que hoy en Mendoza la minería es un tema conflictivo. Y entonces, bueno, quiero recuperar esas cosas también. Sí, me gusta mucho la historia. ¿Algo más que quieras agregar, Mercedes? Ay, ¿Te quedó algo? no, siento que me has estrujado. No, estoy re contenta, re feliz, re agradecida de sentirme con las puertas abiertas también de San Nicolás, ¿no? Así que bueno, feliz. Vayan a Mendoza. La asociación donde trabajo se llama Gestión Nativa, para que la sigan en las redes. Bien. Y para que vayan un día de visita. Estamos preparando una pequeña habitacioncita, así un monoambiente para que puedan ir y alojarse. Es en Mendoza capital. En Las Heras. Las Heras. Tierra de San Martín, donde pasó por nuestro predio pasó San Martín con sus... Mira qué orgullo. Sí. Y un poquito más allá se separa de Las Heras para hacer los dos caminos a Chile, Perú. Pero él pasó por ahí, así que siempre decimos, en este árbol estuvo San Martín. Bueno, los esperamos. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias a vos y a todos, a Darío y a todos. Bueno, pasó Mercedes.